lo demás no funciona, ¿verdad? Cuántas celebridades o grandes personalidades han sido encarceladas en todos los tiempos, pero su espíritu es libre, ¿verdad? Pablo, Silas, Pedro, Juan, muchos hombres y mujeres que ni aún las prisiones o los calabozos los detenían, porque pues el cuerpo a lo mejor está encarcelado, pero el espíritu está libre, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esos tiempos de libertad que Dios nos da a los que creemos en Él, ¿verdad? Muchas veces creemos que el perder la libertad es encerrarnos en algún lugar, una cárcel, una prisión, ¿verdad? Pero no, hay muchas clases, muchos tipos de esclavitud, ¿verdad? La esclavitud que más conocemos es la del hombre por el hombre, ¿verdad? En donde el hombre que detecta cierto poder esclaviza a los débiles o a los faltos de poder para obtener un beneficio, ¿verdad? Pues esa es una esclavitud totalmente humana, ¿verdad? El hombre por el hombre. Pero también hay una esclavitud espiritual, la que ejerce Satanás, ¿verdad? ¿Cómo nos esclaviza o cómo esclaviza a la gente, ¿verdad?, que no tiene a Cristo o al Espíritu Santo en su vida? Bueno, pues los esclaviza metiendo pensamientos, ¿verdad?, negativos, pensamientos pasivos en la mente del hombre, ¿verdad?, metiendo depresiones, angustias, temores, miedos, cobardías, culpa, vergüenza. Y hay gente que vive toda su vida, ¿verdad?, esclavizada a ese tipo de pensamientos, ¿verdad? De hecho, esa gente nunca ve lo positivo de lo que Dios hace, ¿verdad?, lo que Dios nos da, sino todo lo ve negativo, todo lo ve de una manera, ¿verdad?, inalcanzable, y vive en esa esclavitud de sus propios pensamientos, ¿verdad? La gente que sufre depresiones, ¿verdad?, se vuelve esclava de su depresión, porque tiene que llegar a tomar antidepresivos, tratamientos, la tienen que estar cuidando, que no vaya a hacer alguna tontería, ¿verdad?, no se vaya a suicidar, ¿verdad? El temor, cuánta gente tiene miedo de todo, ¿verdad? De todo tiene miedo, y tú le ves, ¿por qué tienes miedo? Pues no sé, y está esclavizada a eso, ¿verdad? No se sube a un avión, no va un día de campo, no come una comida, no sale de noche, no entra a un cuarto oscuro, tiene miedo de todo, está esclavizada a ese miedo, ¿verdad? Esa es otra manera de esclavitud espiritual que Satanás mete, la esclavitud mental, ¿verdad?, que están atados a eso, ¿verdad?, y no saben vivir en esa libertad de quitarse ese tipo de pensamientos. La psicología, ¿verdad?, ha combatido mucho eso. ¿Por medio de qué? De fármacos, ¿verdad?, de pláticas positivas, de prácticas humanas, pero se les olvida que esto es espiritual, ¿verdad? Una vez platicando, yo les comentaba hace tiempo, una compañera que era psicóloga, ¿verdad?, estábamos platicando y salió un tema ahí de Dios y todo, ¿no? Y me dice, es que, dice, ustedes están mal, dice, porque dice, pues el alma, dice, es algo simbólico. Le digo, mira, te voy a dar la razón. El alma no existe, entonces tu carrera no existe. Porque el principio de la psicología es el conocimiento del alma. Psique, logos, psique, alma, logos, conocimiento. Le digo, entonces tú no eres nada. ¿Pero qué estudiaste entonces? Y se quedó callada, ¿verdad? Dice, bueno, es que no lo había visto desde ese punto de vista. Le digo, entonces dime qué estudiaste. Si tú niegas el alma, pues estás negando, le digo, toda una serie, ¿verdad?,
de conocimientos. Digo, el problema de ustedes los psicólogos es que quieren tratar el alma sin entenderla. Quieren darle pastillitas al alma o quieren darles platiquitas al alma. Y el único que puede cambiar lo que hay en el alma del ser humano es aquel que la puso en el ser humano, que es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, la esclavitud que Satanás pone, pues es espiritual y es mental. Otra esclavitud es la que establece el mundo y la sociedad. Las modas, las costumbres, ¿verdad? Las tradiciones. ¿Se han fijado cómo viene por oleadas en determinados periodos de tiempo cambios en la manera de vestir, de hablar, de comer, hasta de enfermarse, ¿verdad? Ahora hay un montón de enfermedades que nuestros abuelos nunca las conocieron y siempre vivieron sanos. Ahora siempre vivimos enfermos de todo, ¿verdad? Y cada una que sale, así yo la tengo, ¿no? O los cortes de pelo, ¿no? Bien raros, los pantalones, ¿no? Yo les critico a mis hijas los pantalones así, y les digo, yo antes los tiraba, sí, y ahora son la moda. Pues sí, es lo que digo, ahora son carísimos. Pues tengo un montón de pantalones viejos, los voy a ir a vender, nomás los almidono, ¿ya? O sea, antes era vestirse de una manera, ahora es vestirse de otra, ¿verdad? La comida, antes era un tipo de comida, ahora están los veganos, los vegetarianos y los marcianos y todos esos tipos de cosas, ¿no? Pero el mundo establece modas que esclavizan. Si no le entras, eres raro, eres señalado, ¿no? ¿No te gusta esta música? Pues ¿en qué planeta vives, no? Es la música de hoy, son los cantantes de hoy, ¿no? Los programas de televisión, las costumbres, ¿verdad? Ya ven ahora, hay que aprender saludos de mano, ¿no? Se hacen charamusca los dedos y no sé qué, y yo, nomás se da uno la mano y ya ahora duras media hora saludándote, ¿no? Y si te equivocas, pues lo repites desde el principio, ¿no? Pero si no lo haces, ¿sí? Eres señalado. Entonces, vives esclavizado en eso. A ver ahora qué se le va a ocurrir al mundo, ¿verdad? La moda de un cantante, ¿verdad? Todos a vestirse como Michael Jackson, todos a vestirse como Gloria Trevi, dejarse los pelos peinados como el boiler, y otra moda, ¿verdad? Y la gente, ¿verdad? Entra y se esclaviza sola. ¿Por qué? Porque también es una esclavitud. Si no lo hago, estoy fuera del lugar, ¿verdad? Otro tipo de esclavitud es la religiosa, ¿sí? La esclavitud religiosa se basa en el miedo y en la conveniencia, ¿sí? Ustedes pueden buscar cualquier religión y si no haces esto te va mal, pero si lo haces te va bien, ¿sí? Entonces son los dos polos, ¿verdad? Y te ponen una serie de reglas en donde si las infringes, ya sabes, te va a ir mal, ¿verdad? Gente que le tiene un pánico, ¿sí?, a las imágenes, ¿no? Que dice, es que si tiro esto me va a castigar la virgencita de la tortilla, ¿no? O si ya no creo en esto, San Chencho de las garnachas me va a mandar una maldición y me voy a ir al infierno. Y la gente dice, sí, más te vale. Yo conozco gente que se ha ido al infierno, ¿no? Entonces la religión también esclaviza, ¿verdad? Y creo que es una de las esclavitudes más difíciles, porque esa entra en el alma del hombre. No nada más en el intelecto, sino en el alma del hombre. La religión empieza a establecer ciertos yugos, ciertos grilletes que la gente todavía le cuesta trabajo quitarse. Yo he visto en reuniones de cristianos ya de muchos años gente que se persina. Si no, un día tratele, un día que vayan a una reunión cristiana, digan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no va a faltar uno que sea la bien con flecha. Así, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no se han quitado esos billetes, ¿no? Esas tradiciones, esas costumbres. La esclavitud religiosa es una de las más dañinas. Vean los musulmanes principalmente, ¿verdad? ¿Quieres ser un buen musulmán? Mata a un montón de gente, no te importa la edad ni nada. Hay que matarlos porque son infieles. Si no, te vas tú al infierno. Otra religiosidad, ¿verdad? Los budistas, ¿no? Que se envuelven sus sábanas como tamal oaxaqueño y no traen nada abajo porque Buda no lo traía. Bueno, y antes de ser Buda, ¿qué era Budo, no? Era un príncipe millonario. ¿Cómo se vestía? Entonces está el antes y después, ¿no? Pero la religión entró con ellos, ¿verdad? El catolicismo, bueno, pues ahí creo que es una de las mayores esclavitudes que en los países latinoamericanos sufrimos desde la conquista española, ¿verdad? Se nos machacó en el cerebro la religión, y hay todavía gente que vive en esa esclavitud, ¿verdad? Gente que ya hace cosas sin entenderlas, porque hay que hacerlas, ¿verdad? Tú le preguntas a un católico, oye, ¿para qué vas a misa, no? Pues es que es domingo y los domingos se va a misa. Bueno, ¿y qué aprendiste ahí? Pues nada, pero fui a misa. Pues, sí, ¿no? Entonces, fíjense cómo el mundo actual vive en medio de una esclavitud generalizada terrible, ¿sí? Otro tipo de esclavitud son los vicios, ¿eh? Y los vicios no nada más es el tomar algo que nos atrofie, sino es algo que no podemos dejar, es una adicción. Por ejemplo, la ropa, la televisión, no sé, la pornografía, un montón de cosas que llenan a la mente del hombre y lo hacen esclavo. Si no lo practica se siente mal, ¿verdad? Gente que, por ejemplo, va a un viaje, ¿no? Y se hospeda y no hay luz allá. No, pues casi se suicida porque no tiene el celular, o porque no hay televisión, o porque no hay internet, y andan como vueltos locos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se volvieron esclavos de eso, ¿verdad? Gente que anda desesperada en la calle porque se le olvidó el teléfono, ¿verdad? Como si el mundo fuera a terminarse porque no están en el Facebook ni nada, ¿no? Obviamente también los vicios adictivos, como es el alcohol, las drogas, ¿verdad? Todo lo que nos afecta y que la gente no puede dejar de tomar, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan gente que acostumbra tomarse una o dos copas antes de una comida y te dicen, no, es que yo no soy borracho. Y dices, sí eres borracho y eres adicto. ¿Por qué? Porque si no te las tomas dices que no puedes comer a gusto. ¿O no? O de los que acostumbran después de la comida su coñac, su digestivo, dicen. Y si no se lo toman, dicen que les va a caer mal la comida. Es un vicio también, o sea, no pasa nada. Exactamente, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo los vicios, sí, nos tienen esclavizados. El cigarro, ¿verdad? Exacto. Le pongas lo que le pongas a las cajetillas de cigarro, la gente sigue y si lo subes a 500 pesos, lo van a seguir comprando. ¿Por qué? Porque es un tipo de esclavitud también, ¿verdad? El sexo. Es bien triste, pero si ustedes se ponen a recapacitar un poquito, la sociedad actual le está dando un valor muy fuerte al sexo. Tan es eso, ¿verdad?, que ya están permitiendo matrimonios entre niños, ¿verdad? Adultos con niños y niños con niños. O sea, a partir de los 9 años ya tienes derecho a casarte. Ya tienes derecho a ejercer tu sexualidad. Y vemos películas, ¿verdad?, en donde
las fiestas deben de terminar siempre en una relación sexual, ¿no? O un noviazgo termina en una relación sexual, un día de campo, una pijamada, siempre hay algo relacionado con el sexo. ¿Y qué está entrando a la gente? La necesidad de que debo de tener sexo, ¿verdad? Y se vuelve un vicio bien terrible, ¿verdad? Porque hay quienes buscan nada más vivir para eso, ¿verdad? Y me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? Un día le dije también a una amiga, ¿no? Porque dice, los hombres son recochinos. Le digo, a ver, ¿qué hay más adúlteros? ¿Hombres o mujeres? Los hombres. Le digo, ¿y con quiénes son adúlteros? Pues con mujeres. Todos están empatados, ¿no? Digo, ahora ya quién sabe, porque pues ya lo mismo es para la derecha que para la izquierda, ¿no? Puedes correr a primera o a tercera y no se nota. Entonces, está entrando esa situación del sexo, ¿verdad? También es un vicio terrible, ¿verdad? Y algo que también está esclavizando al hombre es el dinero, el poder, el afán de las cosas materiales, ¿verdad? Ya inclusive en la iglesia se predica, ¿no? Por tus frutos te conocerán. ¿Cuánto tienes? ¿Cuántos carros tienes? ¿Te ha bendecido Dios? A lo mejor es un ladrón de carros, ¿no? Dicen que eres bien bendecido porque tienes 10 carros. Entonces, ahora la gente se afana por el dinero aún por encima de su propia vida y de su familia. Gente que no puede dejar de trabajar porque pierde la millonada que va a ganar ese día. Y ese pues cuando menos dinero tiene. ¿Cómo voy a cerrar el negocio el domingo si es cuando más vendo? ¿Cómo crees que voy a llevar de vacaciones a mi familia si tengo que atender el negocio? Gente que se ufana, ¿no? Que dice, yo nunca he salido de vacaciones. Y yo les enseño a mis hijos que hay que trabajar. Amor al dinero, ¿sí o no? Amor al dinero, ¿verdad? La situación del hombre en cuanto a la dependencia del dinero lo ha hecho esclavo de tal manera que es capaz de vender todo, su paz, su tranquilidad, su familia, todo, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta cómo han proliferado actualmente los casinos? Sí. ¿A qué creen que va la gente ahí? A querer ganar dinero, ¿verdad? La lotería, ¿verdad? Hermanos que luego llegan, pastor, no, ahora por mis billetes de lotería, para que salga premiado, ¿no? Y ahí le doy el 1% diezmo, ¿no? Porque 10% no es mucho, ¿no? Entonces, fíjense cómo el dinero también esclaviza al hombre, ¿verdad? La potencia que más dinero tiene es superior a todas las demás, ¿o no? Y puede comprar lo que quiera, ¿verdad? Por eso mucha gente cree que el dinero es la base de la felicidad. No, yo creo que más bien el dinero entorpece la mente. El dinero te contamina. Ayer vi un programa muy interesante de un matrimonio del esposo, era un industrial de Estados Unidos, riquísimo, tenía un montón de empresas riquísimas y tenía 3 hijos. Y desde niños les empezó él a inculcar, ¿verdad?, que la vida era para ganar dinero. Y si ellos querían algo, él los ponía a hacer algo para pagarles. Y los ponía a hacer competencias. A uno le daba tanto y al otro le daba menos, y al que le daba menos le decía que era un inútil, que era un esto, que era el otro, que aprendiera de su hermano. Entonces, cuando los muchachos crecen en un estado de competencia entre ellos, pero mortal, al grado que tronaban las empresas de uno y del otro, se las compraban, los transaban.
Y el papá les aplaudía, decía que eran unos triunfadores. ¿Verdad? Y al final, ¿saben qué pasó? Tranzan al papá. Pero no terminó ahí. Uno de los 3 hermanos mató a los otros 2 hermanos y mató a su mamá para quedarse con todas las empresas. Fíjense nada más, ¿sí? Esa esclavitud, ese amor desenfrenado por el dinero, ¿a dónde puede llegar a meter? ¿Verdad? Muchas mujeres, ¿por qué prefieren prostituirse que trabajar? Porque es dinero fácil. Para ellas es dinero fácil, ¿sí o no? ¿Por qué muchas empresas se supone que son prósperas? Porque están robando impuestos, porque pagan menos contribuciones, no les pagan los salarios, compran cosas de mala calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque están esclavizados en obtener dinero. Y si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué más harías? Pero ya lo tienes todo. Imagínense, por ejemplo, un Slim, ¿no? Tiene miles de millones, o sea, y sigue trabajando, y sigue teniendo empresas, y sigue ganando, y se va a morir. ¿Qué se va a llevar? Nada, le está trabajando a otros o hasta el gobierno, quién sabe. Pero ese vicio de tener dinero, ¿verdad? Gente que no trae dinero en la cartera y se siente terrible, ¿no? Se siente que vive en otra dimensión de castigo porque no trae un centavo en la bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque ese vicio de querer traer algo, ¿verdad? Por eso tanto ladrón, tanto robo, tanta tranza. Porque el dinero corrompe la mente. Porque ahí está uno de los problemas más graves de la esclavitud, cuando dependemos de algo. La Biblia nos cuenta cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto. Él era esclavo de todo, así de plano. Tenían que adorar los dioses egipcios, comer la comida egipcia, trabajar para los egipcios, dejarse pegar por los egipcios, todo vivían, ¿sí? Pero cuando le ofrecen libertad, no sabían, ¿sí?, vivir libre. Le tuvieron miedo a la libertad, ¿eh? Al grado que aún cuando veían las bendiciones de Dios en su vida, renegaban, ¿verdad? Y decían, no, mejor vamos a regresarnos, ¿no? Cuando la gente no está preparada para vivir en libertad, añora su esclavitud. La añora, ¿verdad? Algo que sucede muy continuo, ¿verdad? Y creo que todos hemos caído, me incluyo yo. Platicamos de nuestra vida pasada, ¿no? Así como si fuera bien bonita. Ah, ¿te acuerdas cuando nos íbamos allá al antro, los reventones? Y sus vergüenza nos debía de darnos, y de ahí nos sacó el Señor, ¿no? Y ya nos estamos acordando, no, de los Beatles y los Billys, y ahora los billistas, ¿no? ¡Qué padre! ¿Cómo teníamos de amigos, no? Estamos acordándonos de Egipto. Estamos añorando aquello. ¿Por qué? Porque todavía en nuestro interior no hemos sido libres completamente. Los viejitos tenían un dicho, lo siguen teniendo, ¿no? No más viejitos que nosotros. Los tiempos pasados siempre fueron mejores que los que dices. No es cierto. No es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada época tiene sus pros y sus contras, pero son para esa época. No son para el futuro, son para esa época. Cuando surgió la televisión blanco y negro, era para esa época. Decían, que tiene una televisión blanco y negro, hijo, era tremendo. Ahora los niños no se imaginan una televisión de botones, de bulbos y blanco y negro. No, para nada. Hemos visto algunos reportajes donde
en casas ponen los teléfonos de marcar y le dicen a la niña, habla por teléfono y se quedan. ¿Y esto qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona? Dicen, no le entiendo. Pero en su época fue un gran invento, ¿verdad? Los que se les daban la matraquita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada época tiene su sistema de vida. El problema es no quedarse esclavizado de eso. ¿Sí? Y saben que la iglesia tiene que renovarse día con día. Y estamos viviendo tradiciones cristianas de más de 100 años. Mira, estamos viviendo tradiciones de más de 100 años. Que en aquel tiempo funcionó. Pero que ahorita la iglesia tiene que ser reformada. Tiene que ir cambiando, tiene que ser liberada. ¿Sí? ¿Por qué tiene tanto éxito todas esas doctrinas falsas? ¿Sabe por qué? Porque son nuevas. Porque nunca las había oído la gente y dijeron, está padre esto, ¿no? Y no, se meten ahí. Se quedan ahí. No que el evangelio haya quedado fuera de moda, sino la manera de enseñarlo, la manera de exponerlo a la gente. Preguntándole una vez a un hermano pastor, ¿por qué tienes que ir de saco y corbata a fuerza a predicar? ¿O reverencia? ¿O reverencia a quién? ¿Quién habla la palabra ahora? No, pues a la iglesia, entonces la iglesia te va a ver a ti o va a ver a Dios. Y no digo que vayas en chanclas y bermudas, pero es una tradición que se te implantó. De ahí andan desesperados, no tengo corbata, arráncate a comprarme una corbata de la comercial. Atados a eso, ¿no? Iglesias que dicen, hermano, en el culto nomás 4 alabanzas, pues ni siquiera poner 3 o 6, no, 4 alabanzas y no se exceda más tiempo de esclavitud. Un día me preguntó un hermano que por qué levantaba yo los diezmos al final y no al principio. Le di 2 razones. Una, porque así se me antojó. Y la segunda, porque así están todos. Porque como saben que es al principio, llegan tarde después de la mañana. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pero ¿sabes que no pudo cambiarlo? Lo sigue haciendo al principio. Dice, es que me cuesta trabajo. Esclavitud. ¿Sí o no? Si a mí se me antoja ponerlo acá y usted me dice, no, pastor, tiene que ir aquí. ¿Por qué? Tenemos que romper todos esos clichés que nos han mantenido esclavizados, ¿sabes? El mexicano es tomador de tequila. Bueno, yo no tomo tequila, si me quita lo mexicano, que me gusta el tepache, me gusta la nieve, el pulque, la coca, ¿no? ¿Qué tengo que tomar tequila? Bueno, habrá quien lo tome, pero eso no quiere decir que todos los mexicanos tomamos tequila. Yo me tomé el que me tocaba y hasta de más. Por eso ya no. Pues sí, ya no tengo. ¿Sí? Ya Dios me retiró la dotación. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Fíjense algo muy curioso. ¿Alguno ha ido alguna vez a una boda, a unos 15 años de pueblo? ¿Cómo van las muchachas del pueblo? ¿Cómo se visten? ¿Se visten de una manera normal? Muy chistoso. Ya. Se cuelgan hasta el pelo. Se hacen el chongón hasta acá, no sé por qué. ¿Verdad? Se pinta, ¿verdad? Su vestido largo, sus zapatos de tacón que lo andan así porque siempre andan en guaraches, ¿verdad? Sus colijes, ¿verdad? Y dices, ¿quién te dice que vayas así, no vayas vestido normal? Porque es una tradición el vestirse de esa manera, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos, hay muchas maneras en que el ser humano se esclaviza a sí mismo. Se amarra, ¿verdad? Esas cadenas, esos grilletes, en donde no se quiere salir. Aunque esté consciente que no es correcto, está esclavizado.
igual que el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Qué les prometió Moisés al pueblo de Israel? Les dijo, mira, Dios me habló, me dijo que si lo seguías, les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, en donde los pueblos de la tierra los van a servir a ustedes, no ustedes a ellos. ¿Qué les estaba dando? Totalmente lo contrario de cómo estaban viviendo. Y no es lo que Dios nos ofrece. Dejar atrás todas esas cosas que nos han mantenido atados, esclavizados, ¿verdad? Y darnos una nueva vida diferente. Pero ¿por qué tenemos miedo de cambiar? Porque tenemos miedo, ¿verdad?, de enfrentarnos a algo nuevo y diferente, que es vivir en libertad. Cuando el movimiento de independencia de México, ¿verdad?, que nunca empezó como un movimiento de independencia, ¿verdad?, sino de dependencia al rey de España, ¿verdad?, que se les salió de las manos, eso fue otro rollo. ¿Ustedes creen que los indígenas y esclavos estaban pensando en la libertad? Si con lo que los llamaron a luchar fue la esclavitud de la religión, ¿sí o no? Si ustedes comparan el movimiento de libertad francés y el mexicano, se van a dar cuenta que hay muchas diferencias, ¿verdad? Allá hablaban de los derechos humanos, ¿verdad? Aquí hablaban del sometimiento a la Iglesia Católica y al rey de España, ¿verdad? ¿Y qué hacía toda la gente que se levantó en lucha? Luchar por su propia esclavitud, la esclavitud que a ellos les convenía. Decían, bueno, pues este me pega, pero este no me pega, ¿no? Este me dice que me voy al cielo. Ah, pues me voy para acá. Y eran pocos los que realmente se daban cuenta, que decían, no, tenemos que romper todas las cadenas, tanto las de acá como las de acá. ¿Para qué? Para que la gente sea libre. Y nosotros como creyentes debemos entender que debemos romper muchas de las cadenas que hay todavía en nuestra vida. Muchas, ¿sí? Y ponernos en manos del Señor, decir, Señor, tú eres mi libertador. A donde tú me digas yo voy, lo que tú me digas yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo siempre me he equivocado en mis caminos. Me he ido a donde va la voz de la gente, no la voz de Dios, ¿verdad? Y aprendemos nosotros ahora que Jesucristo, por medio de la Biblia, nos puso muchos ejemplos de libertadores en el Antiguo Testamento que eran como imagen de Cristo, ¿verdad? Un Abraham, un Moisés, un Gedeón, un Elías, todos ellos, ¿verdad?, siempre estaban luchando contra la opresión para llevar al pueblo a la libertad, ¿verdad? Y todos siguiendo, ¿qué?, el consejo de Dios, ¿sí o no? Pero cuando alguien se quería salir y quería hacer lo suyo, volvía a caer en problemas graves, problemas de esclavitud. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel fue esclavo después de Egipto? Un chorro de veces, un montón de veces, ¿verdad? De los egipcios, de los babilonios, de los sirios, de los medas, de los persas, de todos eran esclavos. Y decía Dios, no entienden, yo los hago para acá y estos se vuelven a meter. Y nosotros debemos aprender a vivir en la libertad que Dios nos propone, no que nos impone, porque si no también sería una esclavitud. Y Dios propone cómo vivir. Por eso dice la Biblia en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Entonces tenemos que aprender a detectar esas áreas en las que todavía somos esclavos y empezar a romper todos esos cerrojos, esas puertas, esos grillos que nos tienen atados, empezar a romperlos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y empezar a vivir ahora en una experiencia diferente.
La Biblia nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hay iglesias que han desechado al Espíritu Santo. Ya ni lo fuman, ¿no? Ni lo toman en cuenta. ¿Creen que hay libertad en esa iglesia? No, ¿verdad? O por las iglesias que ahora están haciendo idolatría con los pastores, con los ancianos de la iglesia, con sus apóstoles. Una idolatría terrible, ¿no? Donde creo que están cambiando ya a Jesucristo por los pastores, por los líderes, ¿no? Vean lo que hace el Papa. Es una vergüenza terrible. Pero la gente sigue fascinada con esa esclavitud. Con esa esclavitud sigue fascinada, ¿verdad? ¡Ay, va a venir el Papa! El Santo Padre, ¿no? Pues ni es santo ni es padre. Bueno, creo que sí, porque tiene hijos, ¿no? Creo que sí tuvo hijos en Argentina antes de ser sacerdote. ¿Sí, verdad? Entonces, bueno, pues es padre, pero pues padre de sus hijos, no mío. Porque la Biblia dice, no llaméis a nadie padre, porque vuestro Padre está en el cielo, no un viejito vestido de pichón. Pero la gente esclavizada y van y lloran y se tiran y quieren tocarle ahí las patas callosas y dices, ¿qué? Porque no saben vivir en la libertad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Vamos al libro de Isaías, capítulo 61. Es una porción que muchos conocemos y se ha predicado mucho. 61, 1 y 2 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta palabra Jesucristo la asume, ¿verdad?, en la sinagoga y les dice a los fariseos: hoy se ha cumplido esta profecía. Ok, si nosotros tenemos a Cristo en nosotros, esta profecía es para nosotros. ¿Hemos sido ungidos por el Espíritu de Dios? Sí. ¿Para qué? ¿Para que cantemos bonito? ¿Para que oremos bonito? ¿Para que leamos bonito? No. Para hacer algo práctico, lo que hablábamos hace rato. ¿Sí? Proclamar el Evangelio, llevarle libertad a los cautivos, consolar a los afligidos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Jesucristo? No, nosotros. Nosotros somos los que tenemos que hacer esta parte. ¿Quién lo va a hacer si no somos los que estamos en este momento y en este mundo y en este lugar? Nosotros somos los que tenemos que llevar a cabo esta profecía. ¿Para qué? Para ayudar al mundo que está en total decadencia. Pero ¿por dónde tenemos que empezar? Y a lo mejor les va a sonar raro. Por los cristianos. Aquellos ya no me preocupan porque están condenados, pero cuando me les acerque les voy a llevar. Pero los que se han salido del redil, más valía no haber conocido la palabra. Son a los que tenemos que buscar también. A los engañados, ¿sí o no? A los que han sido dañados en las iglesias y que se han alejado por culpa del hombre, se han alejado de Dios. Y han entrado en esa esclavitud mental que ahora Satanás les pone, ¿verdad? Olvídate de Dios, olvídate de la Biblia. Mira, son igual por dentro y por fuera, te trataron peor, que quién sabe qué, ¿verdad? Son a los que tenemos que ir a liberar. Son a los que tenemos que ir a sacar de esos calabozos en donde el hombre los ha metido. Pero esta palabra es para nosotros, ¿verdad? Claro, si tú no tienes al Espíritu de Dios, no vas a lograr nada. Porque en el libro de Hechos dice, ¿verdad?, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios a ustedes. ¿Para qué? Dice, para que me sean testigos. Si no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros,
no vamos a entender cuál es nuestra función en el reino de Dios. Y nuestra función es llevar libertad a los cautivos, llevar libertad a los que están todavía en esa esclavitud, en esos calabozos, sacarlos por medio de la palabra de Dios, del testimonio de nuestra vida, de lo que Dios ha hecho con nosotros, y el más grande testimonio, el de Jesucristo. El por qué Jesús dio su vida, ¿verdad? La gente en el mundo, el católico, conoce el sacrificio de Jesús, pero no lo entiende. Para ellos, no, pues es que lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? Pues por los pecadores, ¿no? Pero no entienden, ¿sí?, el propósito que viene desde el cielo al haber enviado a Jesucristo a aquel pesebre. Desde ahí viene el propósito. Pero la gente no lo entiende. ¿Quién se los va a enseñar? Nosotros, que sí los entendemos. Por eso Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, vayan, iluminen al mundo. Dice, una ciudad iluminada no se va a esconder, y nosotros somos esa ciudad iluminada, para que llevemos la luz de Jesucristo a la gente. ¿Se han dado cuenta en las películas o en los noticieros que las cárceles son oscuras? Muchas cárceles no tienen foco, ¿verdad? Tienen luz natural, pero en las noches son oscuras. ¿Por qué? Porque la esclavitud siempre está en la oscuridad. La prisión siempre está en la oscuridad. La luz es la que nos trae libertad, ¿verdad? Es la que nos trae vida. Y nosotros debemos tomar esta palabra. ¿Por qué? Porque nos hemos sido enviados a predicar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? El Evangelio. Para eso hemos sido enviados, ¿verdad? A vendar a los quebrantados de corazón. Son los que han salido lastimados, ¿verdad?, dentro del propio cristianismo. A publicar libertad a los cautivos, lo que estamos viendo ahorita de la esclavitud, ¿verdad? Y a traerle apertura de cárcel a los que viven atados a sus cosas, ¿verdad? Hablarles, ¿verdad? Este es un estudio de psicología, ¿sí o no? Más que la psicología de Dios. ¿Con qué nos vas a liberar? ¿Con Freud? ¿Con Nietzsche? No, con la Biblia. Con la Biblia. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, para eso estamos siendo formados. Si no, ¿de qué sirve lo que estamos oyendo y estudiando? ¿De qué nos sirve? De nada, ¿no? Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 1, y esta es una advertencia que nos hace el apóstol. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Y no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. Fíjense, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió firme en su libertad. Pero llegó el momento de la prueba, de la paciencia, y se quisieron volver a poner el yugo. El cristiano es igual. Recibimos de Dios la libertad, pero llegan los problemas, llegan las situaciones difíciles, llegan las pruebas, y nos queremos alejar de la libertad para volvernos a someter a los yugos esclavos. Y Pablo dice, están firmes, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da la firmeza a nosotros? El conocimiento de la palabra, el conocimiento del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si yo no creo firmemente lo que aquí está escrito, nada me va a funcionar. Nada, ¿verdad? Por eso también la Biblia dice, al que cree,
todo le es posible, ¿sí? Pero el que ¿qué cree? Lo que dice Dios, lo que dejó escrito Dios, no lo que la gente dice, sino lo que dice Dios, ¿sí? ¿Qué me puede mover del amor de Cristo? Dijo el apóstol. Hambre, guerra, tribulación, persecución. ¿Qué me puedo decir? Nada, yo estoy firme. Y que venga lo que venga, ¿verdad? ¿Cuántas veces metieron a Pablo a la cárcel, lo azotaron, lo apedrearon, lo dieron por muerto? Y él seguía firme en su fe. Firme en su fe. ¿Por qué? Porque él decía, todo lo que viene de Dios no falla. Y todo tiene un propósito. Y ese propósito es para mi formación. ¿Y cuánta gente conocemos? Que por qué, ay, pues es que el pastor no me saludó en la mañana de beso. Ay, es que la pastora se sentó ahora con la hermana Nati y no se sentó conmigo. Yo no voy a venir. Ay, pues es que les dieron más frijoles al hermano Alfredo que a mi hijo. Ay, y se empiezan a fijar en un montón de cosas y su fe se viene para abajo. Ayer leí un comentario que me llamó mucho la atención, pero me dio risa, ¿no? De lo que está cerca de los terremotos y los huracanes y todo. No sé ni quién sea, pero ahí cayó en mi Facebook. Y pone ahí, dice, ahora entiendo que ya el mundo se va a acabar, hay que disfrutar de la vida. Se supone que tengo puros cristianos. Entonces, si así están pensando, imagínate. ¿O a qué le llamará disfrutar de la vida? Pues, mejor dale vuelo a la hilacha en la vida loca, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pero ¿en dónde está ahora tu fe? ¿Dónde está tu firmeza de tu libertad? A lo mejor lo que nos falta es entender qué es libertad. A lo mejor lo que nos falta, ¿no? Porque ya ven que el apóstol decía, no confundas libertad con libertinaje, ¿sí? Y tristemente en la iglesia cristiana se está viviendo el libertinaje, no la libertad. Y ahí sí la gente está firme, porque es agradable, es padre, es bonito, ¿verdad? Vamos a Romanos 8, verso 21. Dice la palabra del Señor, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Aquí a qué se refiere la creación? Al mundo, a los ríos, al mar, al hombre, ¿sí? Aunque hay una enseñanza que se basa en este versículo que habla sobre la ecología. No tiene nada que ver. Aquí está hablando de los hijos de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí? Que toda la humanidad está ansiosa de ser libre, pero no hay quien les hable. El pueblo de Israel, cuando vivía en Egipto, no ansiaba ser libre, pero nadie se atrevía, ¿no? Decía, no, bueno, pues tú vienes aquí. Pues bien que mal ahí la llevamos, ¿no? Pero pues ojalá y un día mis hijos fueran libres, ¿no? O como luego decimos, ¿no? Ojalá y mis hijos tengan más de lo que yo tuve, ¿no? ¿Y los estás preparando para eso o se lo dejas de herencia? Entonces fíjense cómo aquí la palabra es muy clara, ¿verdad? Que la misma creación anhela ser liberado, anhela oír la palabra de Dios para que saque todas esas cosas que la han mantenido o que nos habían mantenido atados, esclavizados, ¿verdad? Ya supimos que en 2 de Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tienes libertad de pensamiento, ¿verdad? Puedes hablar cosas positivas, puedes entender cosas para discernir entre el bien y el mal.
lo correcto o lo incorrecto. Tú no te vas a confundir en donde a lo malo le digas bueno, porque si vives en esa confusión sigues siendo esclavo de las tradiciones y los usos del mundo. Pero cuando tú dices, no te engañes, eso es malo, ¿sí? Nos preguntaba una persona, a ver, yo soy gay, pero yo voy a la iglesia, oro, bien, estudio, ¿no me voy a ir al cielo? No. ¿Qué? Hago lo que dice la palabra, no, eres gay. La palabra de Dios que dice, ni los afeminados, ni los que echan con hombre, ni las... no entrarán al reino de los cielos, entiéndelo. Esa es la verdad, no es tu verdad, es la verdad de Dios. Sigues esclavizado. Si quieres ir al cielo, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué? Pues porque su cadena la tiene, pero hasta de doble vuelta, ¿sí? ¿Y qué quiere? Un Dios permisible, un Dios libertino. Bueno, está bien, aquí está la sección de hombres, de mujeres y neutros. No, ¿verdad? Otra persona que dijo, bueno, pero es que en el cielo los espíritus no tienen sexo. Tienes toda la razón, pero en la tierra es donde te preparas para irte para allá, no en el cielo. Pero fíjense cómo son argumentos, ¿sí?, que dicen, yo estoy bien, yo hago cosas buenas, ¿sí?, tengo libre albedrío, tengo libertad de escoger, mis derechos estoy... No, espérame, ni es tu libre albedrío, ni tu libertad, ni tus derechos, es lo que Dios dice y se acabó. Ya, no hay más. ¿Quieres ser libre? Vive conforme a lo que Dios te dice. Si no lo puedes hacer, es porque estás viviendo en la esclavitud. Tienes pánico de cambiar, tienes miedo de cambiar. ¿Sí? Dices, ¿qué pasa, verdad? ¿En dónde está el Espíritu de Dios en ti? No lo tienes. Dices que lo tienes, pero tus actos demuestran todo lo contrario. No sé si les comenté la vez que me corrieron de una iglesia en Aguascalientes. Estuvo vaciadísimo. Andaba yo buscando un lugar donde congregarme y vi un templezote. Dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y llegué con mi Biblia y todo, y dije, hermano, es la primera vez que visito, mira, soy pastor, vengo de Irapuato, pásale, que un salón así más o menos como este, con sus bancas y su llanito, ¿no? Ya desde ahí dije, ching, ¿dónde me vine a meter? Bueno, entonces llego y pues me siento en una banquita cerca de la puerta. Yo para qué quiero ir al baño, no era por otra cosa. Y ya entra la hermana del piano y como en la escuela, ¿no? ¿Cómo se paró? Y entra el copastor, porque no estaba el pastor principal. Y, hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que están en la presencia del Señor. Vamos a alabar al Señor. Por favor, agarren sus himnarios en el coro 1945. Y pues yo me quedé así. Me dan un librito. Pues ahí estoy, ¿no? Media hora para encontrar el coro. En mi vida no había oído, ¿no? Y se empiezan a cantar. Yo dije, ¿no es Guanajuato? Pues los veo así como disecados a todos, ¿no? Y cantaban y acababan y gloria a Dios, hermanos. Ahora vamos al himno 93b, versículo 5. Y otra vez me dan el librito. Pues era uno que sí conocía, ¿no? Entonces empezamos a cantar y levanto la mano. Y de repente siento una mano en el ojo de que ya me tocó el Señor. Y me dicen, hermano, ¿te gusta salir? O sea, agarré su librito y me sale, aquí no se levantan las manos ni se aplauden por reverencia al Señor. ¿Está viviendo en libertad? ¿Así? Pues me salí riendo, dije, no hombre, están peor que los de la luz del mundo, ¿no? Que los testigos. Me sacaron porque levanté las manos.
dijeras, me eché una maroma, o me reí, o me tiré y me empecé a convulsionar. No, nomás levanté las manos. Una iglesia cristiana. ¿Sí? No les digo el nombre, pero ya saben más o menos por dónde ir. ¿Hay libertad ahí? ¡Qué triste! Pero amaestrados, desde que entró la mujer que tocaba el piano, amaestrados, así como en la escuelita, todo el mundo se levantó, ¿no? No faltó que la saludaran, no sé si era la ungida o qué pasa. Pero ¿dónde queda la libertad del Espíritu Santo? Yo creo que no está el Espíritu Santo. No está. Esclavitud religiosa, esclavitud de tradiciones, esclavitud de costumbres. ¿Pero eso lo pide Dios? No. Jesús mismo se lo dijo a los fariseos. Ustedes cambiaron los mandamientos de Dios por las tradiciones de hombres. No te pongas y te pongas, no comas y comas, no te levantes y te levantes, no aplaudes y te levantes. El hombre pone sus reglas y ya no es Dios. Y el que no entiende la palabra de Dios se esclaviza y se queda atorado totalmente ahí. Y le dices, mira, ven, te voy a hacer la libertad. No, pero esto es muy a gusto. Así me hicieron. Bueno, pero Dios te hizo de una manera diferente. Esto es lo que dice la palabra de Dios, porque generalmente todo eso va en contra de lo que está escrito o está mal entendido de lo que dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, ¿verdad? Quiero terminar con algo también simbólico nacional. ¿Cuántos saben el himno de México completo? Todas las 800.000. Sí, las 400 estrofas con sus versículos. La primera y Bueno, hay algo que es muy importante. Hay una profecía tremenda sobre nuestro país, desde el origen de nuestro país. Es el único país en el mundo en donde su símbolo es un águila devorando una serpiente. ¿Y qué significa eso? El triunfo del Espíritu Santo sobre Satanás, ¿sí o no? ¿Qué representa el águila en la Biblia? ¿Y qué representa la serpiente? Y es el único país en el mundo, ¿sí?, que tiene como símbolo representativo, ¿sí?, de una nación algo que es simbólico. Y están paradas sobre las aguas. ¿Y la Biblia qué dice que significan las aguas? Multitudes de gentes. Y dice que tiene también, ¿verdad?, unas ramas de olivo. ¿Y qué significa el olivo? ¿Abajo no conocen ustedes su bandera? ¿Cómo? ¿Abajo no conocen su bandera? Ah, No siento que sí, pues más. Examínenla y se van a dar cuenta qué simbología hay ahí tan tremenda, ¿verdad? Y luego hay una estrofa en el himno nacional, se la voy a leer porque no me la sé. Dice, ciña, oh patria, tus sienes de oliva. ¿Sí? Oliva significa victoria, pero también significa unción. ¿Sí? De la paz del arcángel divino. ¿Sí? Que en el cielo tu eterno destino, fíjate, de México, el destino de México fue escrito por el dedo de Dios. Yo cuando me puse a estudiar esto me puse chinito, dije, México tiene una bendición tremenda que no hemos sabido tomar. ¿Por qué? Porque Satanás nos ha mantenido esclavizados en la idolatría. Pero México puede haber sido o puede ser una nación súper poderosa, ungida por el Señor. ¿Por qué? Porque así lo estableció Él en las dos cosas que representan más a nuestra nación: la bandera y el himno nacional. Fíjense qué tremendo.
Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que nosotros como pueblo hemos detenido la bendición de Dios por nuestra necedad, por nuestra idolatría, por las esclavitudes en las que nos hemos metido. Pero el día que México sea libre de todo eso, van a ver cómo va a cambiar, pero radicalmente todo. ¿Por qué hay tanta maldad ahorita en México? Porque va a venir un cambio, pero ese cambio lo tenemos que hacer nosotros, la iglesia. La iglesia tiene que reformar nuestra nación. Decía en el libro de los Hechos, ahí vienen estos que trastornan la ciudad, el pueblo, el mundo. ¿Por qué? Porque venían predicando. No entraron con guerrilleros, ni con bombas, ni con gases tóxicos. ¿Entraron con qué? Con la palabra de Dios. No metieron a la gendarmería, ni metieron a los ministeriales, ni metieron a mis cuates de abajo. ¿Qué metieron? Palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Trastornaron todo el mundo. 12 gentes, más 120 que andaban por afuera. ¿Qué hicieron? Se dispersaron por todos lados, hablaron la palabra con poder, con autoridad y con denuedo, y transformaron un imperio que era intocable, que era el romano, ¿sí o no? Sí. Aquí andamos preocupados por las burradas de Peña Nieto. Allá era el César que tenía todo el mundo en sus manos. ¿Y qué pasó? Le tenía pánico a los cristianos. Y acabaron siendo cristianos, que después se equivocaron, bueno, pero acabaron siendo cristianos todos ellos. ¿Por qué? Porque hubo gentes valientes y decididas que hablaron sobre la libertad que traía Jesucristo. Y si México tiene esta promesa tremenda, nosotros somos México. Dejemos de pelearnos por el cómo lo hago, o el qué digo, o cómo lo digo. Enfrentemos las tinieblas con qué? Con la luz. La luz del Evangelio. La luz de Jesús. Que si te bautizo de ajicarazo, te meto en una tina o te aviento al mar, no le hagas caso. Bautícenos y se acabó ya. Que crean en el Señor Jesucristo. No se vean en las formas, sino en el fondo, en el fundamento. Que si levanto las manos, que si no, que si aplaudo, que si no aplaudo, que si me río. No te fijes en eso, fíjate en la profundidad del mensaje, en lo que trae un efecto sobre la gente. ¿Eh? Lo que hablábamos hace rato, ¿por qué las iglesias apóstatas están creciendo? Porque están metiendo cosas nuevas. Cosas que la gente nunca había oído, nunca había visto, y ahora dice, ay, pues es que está bien tremendo, es que está bien padre, no le entiendo nada, pero está bien a gusto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que no falla, ¿con qué tenemos que enfrentarnos al mundo? Con la palabra de Dios. ¿Con qué tenemos que hablar de libertad? Con la libertad que Dios nos ha dado. ¿Por qué el pueblo nos necesita? Porque está esclavizado, así como fuimos esclavos alguna vez nosotros. Por eso, de todas las áreas de esclavitud, tenemos que examinar en cuáles todavía puedo yo tener ahí un pedacito de cadena para quitármela. Y entonces sí, ser libre completamente. Entonces, hoy no es época de únicamente festejar nuestra libertad, sino de luchar por la libertad verdadera. Qué bueno, tenemos libertad de hablar, gloria a Dios. Tenemos libertad de salir con una Biblia, gloria a Dios. Tenemos libertad de dar un folleto, de visitar una casa, gloria a Dios. ¿Por qué no lo ejercemos? Así de sencillo, ¿verdad? ¿Por qué no lo ejercemos? Voy a terminar con esto. Hay hermanos que están muy comprometidos o muy tocados, ¿verdad? Para irse a las naciones a hacer este evangelismo. ¿Tu casa? ¿Tu país? Deja que los árabes evangelicen a los árabes.
Que los chinos evangelizan a los chinos. Allá hay cristianos, por todos lados hay cristianos. ¿Qué tiene que ser un mexicano por allá exponiendo la cabeza? Vente aquí. Y expon todo. Vete a la Ucopi, vete al Barrio de la Salud, vete a Purísima del Rincón, vete a Tabachines. Estamos bien bravos allá. Ahí hay que predicar. ¿Por qué tenemos que irnos a otro lado? Yo amo a los hermanos misioneros, los respeto porque tienen un valor, pero creo que están en un lugar donde no deben estar. Tu nación se necesita más que otras naciones. Así es. Seamos misioneros dentro de nuestra ciudad. Territorio. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque solamente en ti hay libertad. Solamente en ti, Señor, podemos ver la luz que alumbra las tinieblas de aquellos que viven en calabozos como vivíamos antes. Enséñanos a ser libres. Enséñanos, Señor, a depender de tu Santo Espíritu y quitarnos todavía esas ataduras que quizás no nos habíamos dado cuenta, Padre, pero que tu palabra nos va a revelar. Enséñanos, Padre, a que nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra nación sea alcanzada por la palabra de Dios y por aquellas ovejas lastimadas de tu pueblo, que nos pongas enfrente para sanar su corazón y traerlos nuevamente a tu presencia. Gracias, Padre, porque muchos son los llamados, pero verdaderamente pocos los escogidos y comprometidos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.